de la vacunación. Una fundamental es aquella que tiene que ver si es voluntario o no la vacunación. Otra es que si a los que le dieron el COVID deben de vacunarse. Otra tiene que ver con que cada qué tiempo debe de aplicarse el tiempo que necesitamos para aplicarse la segunda vacuna. Luego tienes la cadena de custodia respecto al tema de la vacuna por su temperatura. La que han escogido está por menos de 70 grados, lo cual realmente, bueno, hay que ver más allá de la infraestructura que el laboratorio ha creado para efecto de tener una cadena de custodia adecuada en la línea de frío. Hay que ver cómo se lo aplica aquí en nuestro país. Y esto de cómo se lo ve, cómo hay que ver cómo se lo aplica, es un tema de la duda y de la desconfianza en que la sociedad ecuatoriana ha caído. Duda tiene la sociedad ecuatoriana en todo, en sus sistemas de salud, en sus institucionalidades, en la acción de quienes administran justicia, de quienes administran política pública realmente. El día de la semana anterior veía un reportaje, que tal vez ustedes también lo vieron, que en las afueras de la penitenciaría electoral se habían puesto y habían puesto oficinas y laboratorios, ¿no?, para dar los certificados de que no tenían COVID las personas que iban a ingresar a la penitenciaría. Y estos eran falsificados. Era un certificado que se llenaba, evidentemente nunca le tomaban la prueba y bueno, y le entregaban el certificado. Imagínense usted cuánta gente entró a contagiar a las personas que están dentro o viceversa. Y luego salieron contagiados, fueron a su casa y contagiaron a su familia, a sus amigos en el barrio. Todo esto nos debe hacer pensar que debemos de tener una línea de custodia extremadamente exigente. ¿Va a ser un manejo de política pública solamente a nivel del ministerio? ¿Son ellos los que van a vacunar solamente? ¿O va a haber, por ejemplo, una alianza público-privado donde usted pueda ir a laboratorios o pueda ir a las clínicas, ¿no?, a vacunarse? Bueno, un sinnúmero de interrogantes que realmente sería muy importante que se vayan despejando antes de la aplicación de la vacuna. Hay cosas exageradas, pero realmente también viendo cómo está la realidad en nuestro país, que decían que cuidado la vacuna se va a convertir en una pandemia. Anoche veía un programa muy interesante entre 3 científicos que decían que no había la certeza real del comportamiento dentro del torrente humano interno, ¿no?, de la vacuna, y que todavía eso son hallazgos que más allá de las pruebas que se han hecho, tienen que comprobarse cuando se aplica masivamente. Realmente hay mucha preocupación y en nuestro país hay más dudas que certeza. Ayer, como dije al inicio, en estos días, es impresionante ver cómo la gente empezó a olvidarse del distanciamiento social. Nadie respeta los 2 metros de distanciamiento social, olvídense de eso. La mascarilla se la ponen como quien dice una decoración porque está bajo la nariz. Mucha gente dice que yo me la pongo pero no puedo respirar, entonces tengo que bajarme. Imagínese usted en un centro comercial donde hay miles de personas, donde un ambiente cerrado. Si usted no se pone la mascarilla y empieza a respirar libremente, imagínese el contagio que puede inmediatamente contraer. Realmente son situaciones muy preocupantes. Más allá de todas las medidas de seguridad, de bioseguridad que tomen los COE provinciales, los COE nacionales, nos corresponde a nosotros los ciudadanos tomar nuestras previsiones. La gente como que está liberando todas estas prácticas y estos hábitos
que son necesarios sobre el cuidado para evitar contagio, porque ya le están diciendo que ya en enero empiezan a vacunar. Bueno, ¿cuándo les tocará a ellos? Si son los grupos prioritarios, si son la primera línea, que va a empezar 6 meses después, tendremos que esperar en general los ciudadanos. 6 meses después ya habrá algún resultado sobre la vacunación masiva. 6 meses después ya tendrá que aplicarse la segunda dosis. Bueno, finalmente, señores, si hemos llegado hasta aquí sin la vacuna, tenemos que seguir manteniendo todos los aspectos relacionados al distanciamiento, a los temas de bioseguridad, que ya todos los conocemos. Muy sencillo: máscara, lavado de manos y distanciamiento. Es lo único que nos va a garantizar, por encima de que ya esté la vacuna, que la hayan anunciado, todavía no la tenemos. Esa es la vacuna que tenemos para protegernos. Y ahora, en estos días, ecuatorianos, pongamos de nuestra parte, pensemos en nuestra familia, pensemos en nuestra salud personal. Hoy por hoy, las noticias que se tiene es que el virus está más agresivo. En las partes del mundo hay cepas que han mutado con mayor agresividad. En países europeos se han tomado medidas extremas que han cerrado, por ejemplo, Uruguay, entiendo que cerró, empezó, por ejemplo, a cerrar todas sus fronteras para evitar ese contagio masivo. En Europa, en Alemania, realmente hubieron medidas este fin de semana extremas de encierro social, como que volvemos al inicio. Pero todo esto se ha generado porque se bajó la guardia respecto a las previsiones que debemos de tomar, independiente de que la vacuna esté o no esté. Son hábitos que deben quedar con nosotros, más allá de ser vacunado o no ser vacunado. Alcides, tus comentarios también, Teresa. Bueno, Stalin, saludos. Mira, Stalin, ya los países están tomando medidas muy drásticas respecto a esta nueva cepa que ha aparecido en Reino Unido. Están evitando los vuelos. Algunos países tienen vuelos directos a Reino Unido y otros no. En el caso del Ecuador no. Pero hacen triangulaciones a través del aeropuerto de Miami para venir a Quito, Guayaquil. Entonces yo creo que hoy día lo primero que hay que hacer, y eso ya lo deduzco por un sentido común, que el presidente va a decir: a partir de hoy se cierran los aeropuertos para los vuelos internacionales procedentes del Reino Unido. Perfecto. Eso ya lo está haciendo la mayoría de los países de Sudamérica y del mundo. Y de ahí, cualquier pasajero que llegue tendrá que necesariamente volverse a insistir en que debe de ser chequeado, tiene que traer su documento donde se ha hecho la prueba, el testeo, ¿verdad? Y 14 días de confinamiento familiar vigilado, porque ese es el problema del país. Le dicen: usted tiene que estar en su casa y no tiene que salir, que nosotros lo vamos a chequear, pero no va nadie, pues. Entonces, el ecuatoriano sabido dice: no, vamos nomás, que no pasa nada, no vienen estos señores, y todo se vuelve como antes. En lo interno, ya algunas personas a través de las redes están diciendo que las autoridades del COE cantonal deberían de prohibir el ingreso, el funcionamiento de los centros comerciales. Ayer uno de ellos tuvo que cerrarse porque había demasiada cantidad de personas comprando. Entonces la pregunta ¿es tan urgente comprar una ropa, unos zapatos? ¿Por qué no se lo posterga para después? Tiene que ser precisamente ahora, en esta época, justo en el momento en que estamos recibiendo otra alarma del Reino Unido sobre esta nueva variedad del COVID. Dicen que mucho más fuerte que el propio COVID. Entonces hay que tomar decisiones para beneficio personal y para beneficio familiar. Porque usted, cuando va al centro comercial, ¿verdad?, y sale del mismo, usted no sabe en qué condiciones llega a su casa, pues, tal. Usted de repente dice: no me va a pasar nada, y de repente ha estado, pues, con alguien que ha tenido, pues, ya contagiado, y usted trae esa enfermedad acá, trae la enfermedad a su casa. Entonces, para
evitar esas cosas, todos estos problemas, no vaya pues a los centros comerciales y si quiere ir a zonas, ¿verdad?, donde no hay encierros, donde no está nada pues bajo el segmento del aire acondicionado, váyase a zonas donde vea el sol, por ejemplo, ¿verdad?, y se pueda facilitar el distanciamiento social, se pueda utilizar el uso de la mascarilla y también exigir a muchísimas comercios que también pongan pues expendedores de alcohol, de gel y otro tipo de controles para evitar estos contagios pues tales. Entonces, insisto, si ustedes no hacen eso, si todos nosotros no hacemos eso, ¿de qué control vamos a esperar? Ninguno. Vamos a tener más enfermos, vamos a tener más contagiados, y eso lo veremos precisamente después de enero, donde ya pues, como dicen los médicos, el virus empiece a formarse y a empezar a destruirse en el cuerpo de todos nosotros. Así que yo hago una reflexión. Vamos a ver qué tipo de medidas va a tomar hoy día el COE nacional, que deberán ser pues complementadas con decisiones que tomen también el COE cantonal acá en Guayaquil y otros COEs de todo el país. Yo hago una reflexión, Alcides y Teresa, y quiero compartir. Si vamos a asumir que no es obligatoria la vacuna, pero yo tengo que viajar, y una de las condiciones y requisitos para viajar y salir es tener la prueba, ¿no es cierto? Me van a pedir, está vacunado, si es que ya estamos vacunando. Y como yo no decidí no vacunarme, no podré viajar porque no puedo presentar, pues, que me he vacunado. Entonces, esto que te dicen que depende de que tú quieras o no quieras, se presenta también, por otro lado, como un requisito para otro tipo de actividad. Aún, por ejemplo, en otros países, para ir a Brasil, para ir a Costa Rica, te piden todavía un certificado. Yo me acuerdo de haber viajado alguna vez a Brasil, hace años, y fui y no había la vacuna contra no sé qué cosa. Pero no se preocupe, señor, le damos el certificado. Y me dieron el certificado, sin vacunar. Frente a todas estas prácticas que hay aquí en el país, de emisión de carnet de discapacitados sin ningún tipo de hallazgos que determine que en verdad eran carnet de personas que tenían estas capacidades impedidas. Puede ocurrir un sinnúmero de cosas. Al inicio dije, mira lo que pasaba al entrado de la cárcel. Para entrar tienes que presentar que te has hecho la prueba del COVID, pero bueno, ahí te daban certificado a diestra y siniestra. Miles de gente entró sin ninguna vacuna. Entró, se contaminó, salió, contaminó a la gente de afuera. ¿Cómo puedes controlar esa cadena de irresponsabilidades que hay a nivel de los ciudadanos? Tú decías, Alcides, claro, dejemos de comprar hoy, que podemos hacerlo después. ¿Cuál es la necesidad? Pero toda esta sociedad mercantilista hace de que no, tenemos que ir a comprar el regalo, tenemos que ir a comprar la ropa, bueno, y ayer yo experimenté, tuve que salir corriendo con mi familia, entré 5 minutos y salí. Era imposible caminar en ese centro comercial y todos los centros comerciales estaban llenos y grandes colas. Era una cosa impresionante. Yo creo que hoy por hoy amerita impulsar y profundizar esas campañas de bien público para que la gente nuevamente empiece a tomar los niveles de responsabilidad que tuvo durante el tiempo de la pandemia, cuando fue realmente invasiva y se contaminó mucha gente y murió. Ahí la gente estaba muy preocupada, había el aislamiento, había el distanciamiento, había todos los temas de bioseguridad. Yo creo que, como tú dices, hoy el COE nacional, los COE cantonales tomarán medidas muy drásticas para evitar un contagio masivo. Teresa.
Sí, sociólogo licenciado, también evidencié pues el fin de semana, no solamente en centros comerciales, sino también en restaurantes. La gente se estaba reuniendo para las fiestas de Navidad, de fin de año, la despedida entre compañeros de trabajo. Estos también son puntos muy críticos donde se producen la mayoría de los contagios. Y creo que una opción, una alternativa, incluso para apoyar la economía, hay algunos lugares donde se han instalado ferias de emprendedores, que son lugares al aire libre que representan menos riesgo para el contagio y también pueden representar una buena alternativa para comprarle a nuestros productores, para comprarle al pequeño emprendedor que está iniciando con menos riesgo. Comprar en línea creo que podría ser una opción que también beneficia a muchos emprendedores que se han volcado a las redes sociales para expender sus productos. Hay alternativas en este momento, no necesitamos ir, como dice el licenciado Alcides, a arriesgar nuestra vida por una ropa, por un regalo. Hay alternativas si queremos dar un detalle de manera segura. Incluso podemos comprarlo y mandar a que lo dejan directamente, ni siquiera tendríamos que movilizarnos nosotros para hacer la entrega. Yo creo que lo más preciado, el regalo más preciado que tenemos para estas fechas es cuidar de nosotros, de nuestra vida y de nuestros seres queridos. Perfecto. Y sobre la vacuna, sociólogo, hay un sondeo que hizo Diario El Comercio la semana anterior en que los resultados nos da muchísimo que analizar. La pregunta era, ¿usted se aplicará la vacuna contra el COVID-19 cuando las dosis lleguen a Ecuador? 19.057 personas dijeron que sí, mientras que no, 18.709. Una diferencia de menos de 1.000 personas que dijeron que no, o sea, que no se va a aplicar la vacuna. Esto yo creo que es un dato bastante interesante que nos habla cómo la gente está teniendo reparos hacia las vacunas, cómo hay el desconocimiento sobre todo, está generando mitos alrededor de la vacunación sobre los que hay que actuar desde ya, insistir en la campaña de información. Estimada Teresa, le digo lo siguiente, la semana pasada el diario El País de España también hizo una encuesta en España sobre el tema le preguntaba a la gente si se iba a vacunar o no. El 57 dijo que no y el 52 dijo que sí. ¿Y por qué? Porque todavía falta mucha información y porque también el rumor político. No, yo con los chinos no quiero saber nada. Yo también con los rusos peor. Yo con la vacuna no quiero saber nada. Asunto político de repente. Asunto político. De falta de confianza. ¿Verdad? Entonces, como no sabemos qué tipo de vacunas van a venir. En Argentina nomás acaba de suceder este fin de semana. Ellos iban a comprar vacuna rusa y parece que hubo algún problema, ya no la van a comprar y se ha formado un tremendo lío en Argentina. Acá en Ecuador se va a comprar Pfizer, que no es ni rusa ni china, pero también en la lista de compradores por parte del Ecuador está también pues la rusa y la china. ¿Por qué? Todas las que están... Comprar las diferentes farmacéuticas, dada la cantidad de vacunas que cree el Ecuador, que son como 18 millones. Entonces, un abastecedor no va a poder vender al Ecuador 18 millones, entonces el Ecuador tiene que comprar a distintos proveedores. Ahí hay la china, la rusa, la norteamericana, bueno, hay algunas más, hay como 7 y 8. Entonces, ese es el problema, falta de información, estimados amigos. Bueno, pero Alcides, todas estas teorías conspirativas, valga la redundancia, conspiran significativamente en la decisión de la conciencia del ciudadano, ¿no? De que si se pone la vacuna o no se la pone. Porque hay tanta información de una vacuna, de otra vacuna, de China, de Estados Unidos, de Rusia, la recomposición geopolítica, los nuevos bloques económicos. Ahí veo que China hizo un bloque económico importantísimo, ¿no? Que prácticamente le quita el liderazgo en el mundo a Estados Unidos. Entonces, y veo también cómo China superó el tema del coronavirus, ¿no? Entonces ellos dicen que están a la vanguardia del tema, a pesar de haberse originado justamente en sus territorios y que de ahí vino todas estas teorías conspirativas, ¿no? Entonces, sí. Mire, ya tenemos aquí al doctor Fidel Márquez. A él le podemos preguntar sobre lo político de esta pandemia, que sería muy interesante escucharlo al doctor Márquez sobre esto de lo político que también trae la generación de vacunas de Rusia, de China, de Estados Unidos, etc. Bueno, iniciamos. Me va a decir nuestro invitado que no es su fuerte, pero en todo caso vamos a hablar de economía
en el tiempo de coronavirus y revisar cómo está la temperatura económica de nuestro país, porque ya para las vacunas sabemos cuál es la temperatura, 70 grados menos. Entonces imagínense usted, vamos a analizar con él cómo está la temperatura económica. Nuestros anunciantes volvemos inmediatamente. Antes de ir con nuestros anunciantes, sociólogo, queremos decirles a nuestros oyentes que este miércoles jugamos la primera final en la cancha de Radio Atalaya. A las 19 horas, Barcelona recibe a Liga de Quito en el Estadio Monumental Banco Pichincha y usted lo vivirá por los 680 kHz de Radio Atalaya, la radio más copera del país. Además, estaremos regalando varias órdenes de tanqueo de gasolina para los amigos del Volantes. Así que esté atento para vivir la fiesta del fútbol aquí por Radio Atalaya. Ahora sí, vamos a esta pausa comercial y volvemos enseguida. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El año pasado quisimos prender una camareta con mi hijo, pero el encendedor no servía. Después la mecha no funcionaba. Lo intentamos varias veces. Y en un momento llegué a pensar que era mala suerte, hasta que ese mismo día vi en las noticias la cantidad de niños que son llevados a clínicas por el uso de explosivos. Seamos conscientes de lo que esto significa y cuidemos a nuestros menores. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 1654. CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. La historia de la comunicación en una sola radio. Atalaya, cada día más líderes. 76 años. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Claro que sí, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, queremos decirle muy buenos días y bienvenido a nuestro invitado de hoy. Es el doctor Fidel Márquez, analista económico, con quien conversaremos a continuación, estimado sociólogo. Le damos la bienvenida al economista Fidel Márquez. ¿Cómo está usted? Espero bien, y analizaremos un poco cuál es la salud económica de nuestro país. El Ecuador, su economía, en el segundo trimestre del 2020, ya estamos terminando todo el año, ¿no? Tuvo una caída del 12.4% relacionado al Producto Interno Bruto. Y por cierto, podrá haber reflote de la economía y qué elementos son los que van a determinar el reflote de la economía. Tal vez los recursos que vienen del Fondo Monetario Internacional, 6.500 millones, una parte que se ha entregado, otra que está por entregar, podría contribuir realmente a detener la desaceleración económica que se ha registrado en nuestra economía. Buenos días y bienvenido, Fidel. ¿Cómo está usted? Buenos días, Stalin. Buenos días, Alcides. Buenos días, Teresa. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Atalaya por sus 76 años de fundación y de estar
dando durante tanto tiempo información, opinión y orientación, sobre todo a la población guayaquileña, de Guayas y nacional. Además de que ha sido una escuela de formación de comunicadores importante. Quería empezar planteando y agradeciendo que siempre las puertas de Atalaya han estado abiertas para dar nuestros criterios, ¿no? Y yo creo que hay que ser agradecidos y honra. Felicitaciones a Atalaya por estos 76 años de vida, de comunicación y comunicación efectiva, para ponerle algún apellido que yo creo que es importante. Bueno, Stalin, lo que me planteabas del crecimiento económico, si bien es cierto que posiblemente a lo interno del gobierno existan y de organismos ecuatorianos determinado optimismo en cómo parar esta desaceleración de la economía, para muchos especialistas, y en eso me incluyo yo creo que nosotros ya no estamos solo en desaceleración de la economía, sino que estamos en una gran depresión de la economía ecuatoriana. Somos de los países, de acuerdo a los estudios que se han hecho y los análisis que se han hecho por los organismos internacionales, el último salió de la CEPAR el 16 de este mes, donde este año vamos a decrecer al 9%. Pero eso no es lo que más me llamó la atención, sino que para el año que viene, mientras todos los países van a tener crecimientos y rebotes importantes en la economía, en su crecimiento, el Ecuador, de acuerdo a la CEPAL, no llegará máximo al 1% en este rebote. Entonces, si usted decrece un 9% y tiene un rebote de un 1%, evidentemente que va a tener por lo menos 9 años para recuperarse. Entonces, esta situación sí me llama la atención y me hace pensar que, desgraciadamente, a pesar de la ayuda que vienen los organismos multilaterales de crédito, los 2.000 y tantos millones que ya dio el Fondo Monetario Internacional, los 2.000 millones que tiene que entregar antes de fin de año, porque ya salió la ley anticorrupción, que era lo que se estaba esperando, viene a aliviar un poco al fisco y un poco viene a aliviar el déficit fiscal, pero no viene a aliviar la situación de contracción de demanda que tiene la economía ecuatoriana. Entonces, yo creo que además de la ayuda al fisco que viene por esta parte de los organismos, con la contracción que se ha tenido en la recaudación impositiva, que es lo que se está tratando de paliar un poco con el endeudamiento de los multilaterales y resolver el problema del déficit relacionado con el servicio de deuda, nos dice a nosotros que tenemos que pensar en que la solución no puede venir por el lado fiscal, tiene que venir por el lado de la inversión privada y por el lado de la generación de empleo privado, para que este se convierta en el motor de desaceleración de la economía y además de eso, en generar los recursos para el consumo de la familia, que es lo más importante. Economista Márquez, si hay una contracción en la recaudación, eso implica también que hay no hay capacidad de compra, no hay circulación, no hay dinero, no hay compra, ¿no es cierto? Así es. Este es uno de los grandes problemas. ¿Cómo meter dentro de la economía masa monetaria, ¿no?, que vaya directamente al bolsillo de la gente para que pueda generar una circulación, circular ese dinero, ¿no?, desde la línea de la capacidad de compra? ¿Qué es lo que se debe plantear? Porque pueden llegar muchos recursos. El tema es la calidad y uso de esos recursos. ¿Hacia dónde van? ¿Van a ser inyectados al mercado para generar una dinámica productiva y lograr espacios, por ejemplo, de empleo para generar capacidad adquisitiva? Estas son las interrogantes que se hacen, ¿no? Porque todo es deuda, deuda y deuda. Sí, Stalin. Si esa deuda fuera utilizada en generar empleo y generar actividad productiva, que por tanto genere riqueza, no habría problema. Pero la situación que tenemos es que, como el Estado está con tanto déficit, tan endeudado, todos esos recursos que le llegan al Estado vienen a tapar el hueco fiscal. Entonces, de ahí que yo siempre he planteado la necesidad de que no se debe pensar en la economía del fisco, sino en la economía nacional, que es distinto.
Si usted piensa solamente en la economía del fisco, está pensando en cómo tapar los huecos o llenar los baches de financiamiento por parte del aparato estatal. Y ahí, ¿qué tenemos? Si nosotros analizamos el presupuesto actual codificado, es decir, el presupuesto que realmente ha tenido que utilizar, los recursos que ha utilizado el Estado, se va a dar cuenta de que toda la ayuda que va a venir va a estar en función de esos presupuestos. Entonces, aquí tenemos un serio problema porque el año que viene, y esto empata con la pregunta inicial tuya, el año que viene, ¿qué vamos a tener? El mismo presupuesto de este año, pero inteligentemente, y yo creo que eso hay que reconocerlo, el gobierno dijo, no, pero no vamos sobre el presupuesto aprobado, vamos sobre el presupuesto gastado. Es decir, vamos a ir a una disminución alrededor de un 10% del presupuesto y ya vienen las voces que dicen, pero entonces le quita recursos para que se mueva la economía. No, es que la economía no debe moverse por el aparato público. Si nosotros analizamos la estructura del empleo en el Ecuador, nos vamos a dar cuenta que 8 empleos son privados, 2 empleos son públicos, más o menos. Esa es la proporción. Entonces, ¿dónde tenemos que centrarnos para que se genere empleo? Que es lo que va a traer como consecuencia que las personas tengan esa masa monetaria o esa liquidez en sus bolsillos, o lo que yo llamo el presupuesto familiar, que yo creo que tenemos que empezar a hablar en estos términos. ¿Cuánto tiene la familia para poder consumir? Y en función de eso es que tenemos que plantearnos entonces que los recursos y los esfuerzos y los análisis de política que se haga tienen que estar en función de la generación de empleo. Usted puede crearse el sistema de bonos más inteligente del mundo. Usted puede crearse el sistema para utilizar el término adecuado, de mecanismos ficticios que usted invente para generar que la gente pueda tener o pensar que pueda tener recursos, como por ejemplo crearse todo tipo de bonos. Pero si no hay una actividad productiva detrás, si no hay un activo detrás de esos bonos, evidentemente usted está a la larga contribuyendo a hacer emisiones inorgánicas, y a la larga lo que está provocando es que la gente pierda su poder adquisitivo. En otras palabras, entraríamos en el espiral que entramos a finales del siglo pasado, que provocó la caída del sistema financiero nacional. Correcto. ¿Cuál es el aporte que se genera como una herramienta de auxilio financiero, económico, las tarjetas de crédito? Esto preocupa muchísimo porque puede ser también una burbuja que puede estallar. Así es. Por eso es que tenemos que provocar que, si bien todos estos instrumentos y artificios humanos que son tarjeta de crédito, dinero electrónico, todo este tipo de cosas que se nos puedan ocurrir, si bien van a facilitar y van a permitir el aumento de la velocidad de rotación de la masa monetaria con que se cuente y por tanto de generar comercio, generar actividad de intercambio económico, es válido en ese sentido. Pero si no hay detrás de eso una actividad productiva que sustente con riqueza real esos artificios monetarios, el país va a la quiebra más tarde o más temprano. Correcto. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que tenemos que decir? Señores, creemos condiciones para que el aparato productivo funcione. En otras palabras, genere empleo. Y aquí es donde yo digo que además de utilizar estos artificios humanos que son creados para facilitar el cambio, tenemos que crear las reglas de juego y las condiciones para que se genere empleo. Porque además, muchas personas pudieran pensar, bueno, qué bueno que me van a dar $100, $200, $300, $1,000 en bono, ¿no? No tengo, voy a recibir un recurso que me va a aliviar mi situación momentáneamente. Pero eso, y hasta desde el punto de vista de la formación social del individuo, ¿es beneficioso para la sociedad?
estar dando y que el individuo no se sienta respetado, porque si usted a una persona le dice, aquí tiene un empleo permanente, aquí tiene usted un empleo de productividad creciente, y va, en la medida que usted se va desarrollando, va a ir teniendo mejores posibilidades económicas, a decirle, te voy a dar una bonificación por 400, 500 dólares y va a depender de la voluntad y los recursos con que tenga el gobierno, ¿no? A decir, estas son las condiciones de la economía, estimulemos y respetemos al ser humano, porque el ser humano, y esto es importante, si usted a una persona le da la posibilidad de que tenga su empleo, lo está respetando como ser humano, porque está siendo productivo y el hombre se siente más reconocido socialmente. Este tipo de conceptos que a veces se pierden en la economía. Son muy importantes, sí, sí. Son más que importantes. De antropología social, sí. Ahora, yo te quiero preguntar, hay candidatos que plantean entregar una renta fija, lo cual implica ingente cantidad de dinero. ¿Esto se justificaría en términos de reactivación? Y si se diera, ¿en qué condiciones debería dar? A ver, mira, hay algunos que dicen y han copiado lo que se habla en Silicon Valley, de entregarle a los emprendedores, o mejor dicho, a los innovadores, porque en Silicon Valley son innovadores más que emprendedores. Emprendimiento viene después que ya la innovación la tenemos creada. Entonces, a estos innovadores que están pensando, le conviene a las grandes empresas que son de Silicon Valley y al entorno de Silicon Valley que ellos tengan una renta fija para que estén pensando en crear esos inventos. Pero ellos, imagínate que tengamos 1000 de esos innovadores y que 5 bingo den con una innovación importante o un gran descubrimiento o creen un producto bien innovador. Ya se pagó el resto de la totalidad de los recursos porque hay una producción detrás de eso y hay una riqueza que se está creando detrás de eso. Pero en el caso nuestro no es así. ¿Para qué va el caso nuestro? Para garantizar que la gente sobreviva. Entonces, son dos estrategias distintas. Y la pregunta siempre que se hace todo investigador serio cuando coge estos experimentos es decir, ¿y la plata de dónde va a salir? Y entonces, si nosotros estamos en una situación de crisis, no estamos en la bonanza y tan bollantes como se está en Silicon Valley, que sobran los recursos allá por las características que tiene esa zona de Estados Unidos, que además todos sabemos que es un potencial enorme de innovación, tendríamos que llegar a la conclusión, la situación del Ecuador es otra y tenemos que pensar en otras soluciones. Y nuestras soluciones tienen que pasar por el lado de generar los empleos primero. Entonces, aquí tendríamos que crear nosotros la opción de estimular a los empresarios, de estimular a los emprendedores, ahora sí, a que me generen empleo. Entonces, un ejemplo práctico que yo siempre utilizo, si al empresario usted le dice, por haberme mantenido el nivel de empleo previo a la pandemia, en el próximo año, usted va a tener una disminución del 5% de su impuesto a la renta. No estoy sacando dinero, no estoy haciendo necesidad de buscar recursos de otro lado, y le estoy diciendo a la empresa, mantén tu nivel de empleo, y le estoy diciendo a los trabajadores, aquí está garantizado su empleo. Claro, pero esos son estímulos tributarios que deberían darse desde el gobierno, desde políticas públicas. Pero, ¿cuál es la garantía, por ejemplo, para que la economía realmente funcione con todas sus patas como debe funcionar, respecto a la inversión extranjera y a la inversión propiamente interna? ¿Qué garantías hay en este proceso? Ahí tienes que hacer una revisión completa de las reglas de juego para la inversión, porque hasta ahora no han funcionado las que están. Entonces pensemos fuera de la caja y digamos, un momento, señores, si esto no nos funciona, busquemos caminos no trillados, eliminemos el impuesto a la salida de divisa, veamos toda la cuestión de las regulaciones que tenemos establecidas para que los emprendimientos, las empresas puedan, no en 6 meses, no en 3 meses, en una semana estar funcionando y generando empleo y riqueza para el país. Nuestro problema tiene que pasar por el lado de la generación de riqueza. No nos engañemos más, no inventemos el agua tibia, señores. Si en un país donde no se genera empleo, donde entonces están creadas las condiciones para la inversión y donde nuestros vecinos invierten 6.000, 7.000 millones y nosotros máximo llegamos a 1.200 millones,
estamos hablando de que nuestras reglas de juego no son las adecuadas. Entonces cambiemos nuestras reglas de juego para la inversión y veremos cómo cambia la situación. Algunos dirán, es que no somos competitivos porque tenemos el dólar, que es una moneda fuerte, que es el otro discurso, Stalin. Entonces, ahí hay que decirle, si para ser competitivo hay que devaluar la moneda, Venezuela fuera el país más competitivo del mundo en estos momentos. y nosotros hubiéramos sido en el 98, 99 el gran país, hubiéramos sido los países emergentes más potentes del mundo, ¿no? Porque llegamos a devaluaciones increíbles. Entonces, por ahí no está el camino. Demos gracias que tenemos el escudo de la dolarización para que nuestros productos, los precios no suban tanto y no estemos en una espiral inflacionaria. No hubiéramos estado con esta crisis que estamos viviendo ahora y estuviéramos viviendo en estos momentos no una depresión, sino una estanflación. Que es crisis. Ahora, dígame una cosa, economista. El proteccionismo va de la mano con consolidar un proceso económico dolarizado. No necesariamente. Yo creo que la dolarización se defiende dándole la posibilidad de más exportación, porque usted necesita traer recursos frescos al país. Usted no necesita que los recursos se queden acá, porque si se queda acá, el crecimiento económico nuevo va a estar estancado porque no tiene el dinero fresco que le esté entrando porque usted no emite. Entonces, si usted pone restricciones a sus exportaciones, le van a evidentemente que lo que está diciendo es no venga la inversión. Perfecto. Y entonces tenemos que pensar distinto, Stalin, a como se está pensando. Sí, totalmente. Alcides, continúa, por favor. Doctor Márquez, lo saludamos. Hablemos nuevamente del tema del crecimiento económico. Para este año parece que hay un consenso. El Ecuador va a tener entre el 8.9 y el 9.5 de crecimiento. Hay otros países como Perú, Argentina, Panamá o Venezuela que están más arriba. Y estas son cifras del Banco Central, del Fondo Monetario y de la que estamos ahorita hablando de la CEPAL. Pero para el próximo año, ahí viene el tema. Porque la CEPAL, ya usted lo dijo, ha dicho que el Ecuador va a crecer 1%. Pero, ¿verdad? El Fondo Monetario cambia esa cifra, doctor, porque cree que el Ecuador va a crecer el 4.8%, más que el crecimiento que pronostica el Banco Central del Ecuador, que es el 3.1%. Nosotros tenemos que crecer el próximo año, doctor. Y si podemos crecer de acuerdo al vaticinio del Fondo Monetario del 4.8, muchísimo mejor. ¿Por qué? ¿Qué más nos interesa? ¿Que el Fondo Monetario diga que el Ecuador va a crecer el 4.8 o que la CEPAL diga que va a crecer el 1, etcétera por ciento? Que se pongan de acuerdo. De acuerdo al tema del crecimiento de la población, y ahí estamos desde hace muchísimo tiempo alejados de la realidad económica. ¿Cuál es su comentario, doctor? Sí, Stalin, ahí tenemos que ver la fecha con que se hace cada pronóstico. Acuérdate que la CEPAL el pronóstico lo hizo el 16 de diciembre o lo publicó el 16 de diciembre, mientras que el Fondo Monetario, si mal no recuerdo, sus proyecciones fueron anteriores y estamos hablando de las proyecciones del fondo alrededor del mes de octubre, noviembre, si la memoria no me falla. Ahí que tú tienes el dato a la mano, pudieras ver eso. Eso es una primera cuestión. La segunda cuestión es que de acuerdo a la situación que tenemos, el problema nuestro viene por demanda interna, fundamentalmente. Y la demanda interna nuestra pasa por, entre otras cosas, porque no hay una generación de empleo adecuada y además porque no va a venir como se pensaba la inversión extranjera, tanto pública como privada, externa e interna. Y además porque hay una contracción del consumo de los hogares en el caso nuestro. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Por eso es que yo digo que además que Ecuador va a estar en un año electoral, empezando el año.
y parte también de un presupuesto restringido para el año que viene, y son cuestiones que tenemos que tomar en consideración, donde el gobierno que entra utiliza un presupuesto que venía del gobierno anterior y que además está todavía en todo el proceso de restricciones que se tienen en la economía nacional. No, seguimos nosotros con niveles de desempleo muy elevados. Acuerde que nosotros en el mes de junio llegamos a tener 16.3, si la memoria no me falla, de desempleo abierto urbano. En el mes de septiembre, octubre, el desempleo bajó a 8.6 y actualmente se habla que podemos estar cerrando el año con 6.8 más o menos de desempleo abierto. Esto significa contra una actividad económica que tenía un desempleo abierto del 3.8, 3.9 previo a la pandemia, que todavía nosotros tenemos serios problemas en cuanto a la recuperación y un proceso muy lento de recuperación. El problema del Ecuador no es que el rebote, es que el rebote va a ser muy lento por las condiciones propias de la economía ecuatoriana a diferencia del resto de los países. Y en eso es lo que se basa la CEPAL para plantearnos ese crecimiento del 1% solamente. El Fondo Monetario está apostando a que la ayuda que pueda dar va a seguirse manteniendo. Recuérdate que se está impulsando también todo lo relacionado con la ayuda que pueda brindar el Estado para la actividad económica, pero es un Estado que tiene que estar saliendo del bache con una reducción de su presupuesto de más del 10%. Entonces, todo esto hace que por el lado público nosotros no tengamos la solución por nuestras características, y de ahí que tengamos que plantearnos, señores, nuestra solución tiene que venir por el lado de estímulos al sector privado de la economía. Somos un poco distintos al resto de las economías de América Latina en este sentido. Clarísimo, economista Fidel Márquez. Teresa. Sí, muchas gracias, economista. Realmente importante el análisis, los anuncios que usted nos ha dicho, la manera de entender la economía de nuestro país. Gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a ustedes, Alcide. Un abrazo. Stalin, Teresa. Felicidades. Felicidades a ustedes si no nos vemos antes. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad y un buen año. Bueno, queridos oyentes, estamos ya despidiendo esta emisión de su programa Sin Amarras. Gracias por haber estado junto a nosotros. Los dejamos en buena compañía. Ya viene Fernando Aguayo en vivo. Sigan en sintonía de Radio Atalaya. Este es un programa de opinión, categoría O.